de lo que pues ahí se les estaba ofreciendo. Es por esto que a la ciudad monumentalizada también se le puede llegar a conocer como, o se le puede llegar a atribuir, asociar, mejor dicho, al lado carcelario de una urbanística. Ciudad feliz. Y continuando con lo que acabo de decir, también gracias a la finalización de los resultados de la voluntad que se le atribuían a este tipo de ciudades como ciudad feliz, resultaba inevitable que no se pudieran tolerar la mínima imperfección que desmintiera la ansiedad verdadera. Esto que hace referencia a que era inevitable que no se pudiera dar a conocer la verdadera historia que pues resguardaban detrás de todos estos monumentos o detrás de todas estas centros que eran creados, ya que la ciudad monumentalizada corresponde o correspondería en ese entonces a todo lo que le atribuye lo absoluto, lo eterno, la belleza, la eficacia, la paz y la espontaneidad. Y según lo que nos dice el señor Sarone en el año de 1993 sobre este tipo de ciudades, es que la realización de esa sociedad hipervirtuosa, como era conocida en ese entonces, a la ciudad monumentalizada, que el turista recibe e implica por tanto innecesariamente una negación de la incertidumbre del riesgo, de lo inexplicable del destino y de lo fortuito, y de todo aquello que pudiera parecer o se derivarse de las ideas de libertad y sinceridades humanas. Es decir, que la ciudad monumentalizada escondía, como lo acabo de decir, lo que es la verdadera historia de la ciudad. Y un ejemplo claro de este lo tenemos en la ciudad de Cartagena, en donde pues el área que está que es conocida como el centro histórico y ciudad amurallada, pues se encuentra solamente en una parte de la ciudad, mientras que la parte donde realmente vive la comunidad y pues la comunidad cartagenera está pues aislada de este tipo de espacios, de forma que no pueda ser evidenciada cómo son realmente la forma de vida, de cómo realmente ellos viven, cómo es que es su día a diario de estos habitantes. Ya que la ciudad monumentalizada constituye un espacio que es puramente concebido como puro, es decir, que trata de resaltar todo lo bueno de estas ciudades, dejando a un lado lo confuso, lo casual y lo impredecible, como acabo de mencionar. El turismo en la lucha urbanística. Este nos dice que las políticas asociadas al turismo de masa vienen entonces a reforzar lo que sería la lucha urbanística y arquitectural contra las tendencias de toda la configuración social urbana. A la vez que nos dicen que la ansiedad que experimentan los empresarios interesados en vender una ciudad y los planificadores urbanos es la misma, ya que a ambos les interesa que se vea el lado positivo de la ciudad y no lo malo. Pues estos están interesados en que el turista se enfoque en conocer y recorrer lo que ya está establecido y aprobado por ellos, ya que estos no pueden ir más allá de lo que serían las plazas, las catedrales, los barrios pintorescos, por lo que se considera a esto como si fuera un divorcio que existe entre la ciudad monumentalizada y la ciudad real. Sin embargo, la ciudad monumentalizada no puede existir o solo puede existir mientras se siga manteniendo bajo la raya, ya que la temática historicista o artística de los centros urbanos implica una calificación del entorno urbano, el cual lo aleja prácticamente de lo real, de los usuarios y de los residentes, pues estos desembocan en lo que son barrios históricos deshabitados, pegados a los que son restaurantes, hoteles y tiendas de lujos, en manos de una especulación inmobiliaria que exige precios desorbitantes para habitar en ellos. Ya que estos a la vez están pues decorados de una forma espectacular para la recreación histórica y también que pues se asemejen a las litúrgicas culturales que le han pues sembrado al turista que a ellos los visitan.
Todo esto teniendo relación con lo que les acabo de mencionar en cuanto a lo que sería la ciudad feliz y a las diferencias o el versus entre la ciudad monumentalizada y ciudad socializada. Los centros históricos y monumentales implican una versión oficial de lo que sería el proceso de zonificación y jerarquización de lo que es el espacio urbano, en donde se puede decir que el urbanista y el arquitecto se vuelven y se hacen algo más museificador y embalsamador de los centros urbanos calificados como monumentales, los cuales llevan más de un siglo haciendo esto y contemporaneizándolos. Planificadores urbanos, gerentes, gestores culturales y operadores turísticos. Es inexplicable la coincidencia que puede existir entre lo que son los planeadores urbanos, el gerente, los gestores culturales y los operadores turísticos, ya que esta puede ser total, ya que pues esta no solo se trata de ofrecer algo bueno al turista y al inversor, sino también al propio residente. Una imagen más, estos buscan ofrecerle una imagen más apropiada, más homogénea sobre los espacios que este tiende a recurrir, a este tiende a visitar o que pues está habitando, con el objetivo de lograr una centralización que puede ser confundida con la urbanización o monumentalización. Sin embargo, las memorias que guardan los monumentos son un proyecto que guardan archivos secretos y silenciosos, en un relato parciales de lo que fue vivido, de los recuerdos de las gestas sin propiedad que se encuentran bajo la sombra de ciudades conmemorativas e imponentes y falsas. Hoy en día estamos en una nueva sociedad, por la intensidad y generalización que convierte los centros históricos en parodias del pasado y decorados de cartón de piedra, puesto que lo que se exhibe como un rescate es en realidad un paso más de la destrucción o cuanto menos su desactivación como espacios verdaderamente urbanos. Pues ya que pues prácticamente están como si fueran unas reliquias y pues los ciudadanos no andan en ellos, sino que simplemente son los turistas los que tienden a recurrir a ellos para visitarlo. El centro histórico tematizado es una última versión de lo que ha hecho la política y el poder empresarial por obtener una geografía más nítida de lo que sería la ciudad, que pueden ser distinguidas fácilmente, con una asignación social muy funcional al público y que es considerada ciudad hecha poder, que es considerada como una ciudad de poder y que genera dinero. Aquella ciudad que es sumisa, predecible, es una ciudad convertida en un museo, la ciudad teatral, ciudad exhibicionista, para muchos la ciudad patrimonio, en las cuales están convertidas en falsificación que cubría lo que avergüenza la memoria viva. Sin embargo, no hay incompatible en la conservación de los edificios emblemáticos o riquezas arquitectónicas, monumentales o urbanísticas con las de su entorno, el cual continúe siendo para que estos continúen siendo ciudad de escenario para el conflicto en cuanto al conflicto que se puedan generar. También estos espacios integran lo que sería el rastro del pasado masivo o microscópico en el casco monumentalizado de los promotores inmobiliarios, las instituciones políticas, los operadores turísticos, los urbanistas más dóciles y los gestores culturales. Esto como un espacio teatral especializado para la comedia del nuevo centro histórico, modificado del que la historia ha huido, ya que se ha convertido en un centro político y simbólicamente centralizado. En cambio, el centro es tanto una medida que constituye el marco de y para la centralidad histórica, en el sentido de que el espacio en el que se pueden distinguir las diferentes fases del urbano como proceso y en que superponen las distintas etapas de la lucha social o mejor de la sociedad como lucha.
Es por esto que debemos decir que no hay ese sentido de centro histórico como tampoco ciudades históricas, ya que todos los centros, todas las ciudades lo son, y los centros históricos también es centralidad social, en tanto exista una sociedad entre ellas, en ellas. Buenas noches, mi nombre es Laura Torres y yo les voy a hablar a continuación acerca de la relación o cómo se relaciona el patrimonio y el turismo. Como todos sabemos, el turismo es una actividad socioeconómica que implica la participación y el intercambio de elementos culturales. En este caso, el turismo incorpora los bienes culturales como parte de la oferta turística, incluyéndolo así en el patrimonio turístico. La relación que existe entre estos dos grandes elementos, que es el patrimonio y el turismo, es un gran dilema. El estudio de cada uno de estos por aparte es muy complejo, mientras que el estudio de ambos en un mismo paquete es un gran reto. Para analizar como tal la relación, se toma como base la Carta del Turismo y Patrimonio de ICOMOS. ICOMOS es una organización, en este caso un organismo, que tiene como misión conservar el patrimonio cultural. El patrimonio cultural en ocasiones se puede ver amenazado, mientras que para el turismo es una gran oportunidad sacar provecho del patrimonio. En la Conferencia Mundial para el Turismo Sostenible se reconoció que el turismo es una actividad ambivalente, dado que puede aportar grandes ventajas en el ámbito socioeconómico y cultural, mientras que al mismo tiempo contribuye a la degradación tanto medioambiental y también puede causar la pérdida de la identidad local. Para llevar a cabo también la investigación que existe, estos dos grandes elementos tuvieron en cuenta los principios de la Carta del Turismo Cultural, que indica que existen 6 principios. El primer principio nos indica que tanto el turismo nacional como cultural se han convertido en uno de los principales vehículos que permiten el intercambio cultural. Indica que su conservación debería también proporcionar oportunidades responsables a los integrantes de dicha comunidad, así como también debe proporcionar a los visitantes la oportunidad de experimentar la comprensión de dicha cultura. El segundo principio nos dice que en aquellos sitios en el cual hay una relación dinámica entre el patrimonio y el turismo, esta relación debe darse de manera sostenible, es decir, que no afecte la cultura, para que ésta pueda ser tanto aprovechada por la generación actual, tanto por las generaciones futuras. En el tercer principio, apunta a la planificación y la conservación del patrimonio. Nos dice que el turismo en estos sitios que cuenten con patrimonio deberán garantizar la experiencia del visitante que sea tanto satisfactoria y agradable. En el cuarto principio estipula que las comunidades que son anfitrionas también deben estar involucradas en la conservación del patrimonio, es decir, que no solamente sea responsabilidad como tal del visitante, sino que las comunidades deben verse identificadas como tal y también involucradas en la conservación y la planificación del turismo. El quinto principio nos indica que aquellas actividades del turismo y la conservación también deben beneficiar a las comunidades anfitrionas, que no solamente sea satisfacer aquellas expectativas del visitante, sino que aquellas comunidades también se vean beneficiadas. Y por último, el sexto principio señala que aquellos programas que son exclusivamente para la promoción del turismo deberán también proteger las características del patrimonio tanto natural como cultural. Entre los riesgos para el patrimonio, en primera instancia encontramos que el turismo mal gestionado puede acarrear grandes consecuencias negativas para la comunidad anfitriona. El turismo, considerado como simple,
puede poner en peligro tanto la naturaleza física del patrimonio natural como cultural, así como también las características identificativas de dicho patrimonio. También puede poner en peligro la cultura y aquellos estilos de vida de las comunidades anfitrionas. Estas se pueden degradar al mismo tiempo que la propia experiencia del visitante. Otro de los riesgos podemos encontrar la gestión inadecuada de la actividad turística, y también el turismo de masas puede ser un efecto negativo para el patrimonio. Como bien sabemos, los bienes del patrimonio constituyen una base muy fundamental para la cultura. Por lo tanto, su conservación es de gran importancia y es muy fundamental. La interacción entre patrimonio y turismo en ocasiones puede darse de manera conflictiva, por lo que se debe minimizar o se debe procurar en este caso que aquellos impactos de la actividad turística en el patrimonio sean muy mínimos. El turismo, además de satisfacer aquellas expectativas del visitante, también debe enfocarse en aquellas comunidades anfitrionas. Además de esto, se debe estudiar su posible impacto antes de ejercer la actividad y se debe evaluar continuamente después de esto. Bueno, para continuar con las valoraciones, sigue la autenticidad en la oferta turística, que el concepto auténtico ha sido estudiado por muchos investigadores del patrimonio cultural y aunque no haya coincidencia en sus enfoques, todos tienen un punto en común, que es que la autenticidad es un atributo dinámico en cuya interpretación predomina lo subjetivo, por lo que ante la pregunta ¿qué es lo auténtico de un sitio?, se hallan diferentes matices según el tipo de bien patrimonial que posea la comunidad. En el caso de que el bien sea material, la clave está en los materiales y el diseño, ya que tienen que ser originales al momento de la construcción. Y respecto a los bienes intangibles, se cuestiona la autenticidad, si está o no vinculada con la identidad cultural que tiene la comunidad. Otra valoración que podemos encontrar es el contexto del sitio patrimonial y la coherencia de la infraestructura turística. Un bien cultural es fundamental en las declaraciones patrimoniales, no solamente las que son de índole material, sino también las que son inmaterial. Estos deben de tener armonía entre el entorno ambiental de las edificaciones y las prácticas humanas. Un ejemplo positivo de esto es en la antigua Guatemala, donde hay logros a pesar de la presión por incrementar las grandes edificaciones debido a la llegada de los turistas. Allí se prohíben intervenciones que atenten con el diseño colonial del centro histórico de la ciudad. Un ejemplo acá en la costa podría ser el centro histórico de Cartagena. Bueno, la siguiente valoración es el impacto sobre el turismo y los límites del turismo. En sitios famosos hay más atención respecto a todas estas limitaciones para no generar un impacto negativo, ya que al ser reconocidos mundialmente, si no se guardan las medidas para su conservación, se corre el riesgo de perder la declaratoria. Para evitar todo este tipo de impactos, se diseña un plan de desarrollo turístico, el cual debería de tener todas las medidas necesarias a la previa ejecución. Bueno, para terminar con las valoraciones, encontramos la necesidad del seguimiento de los bienes patrimoniales. Esto se basa principalmente en que deberían elaborarse programas de evaluación continua para valorar los impactos progresivos de las actividades turísticas y de los planes de desarrollo en cada uno de los sitios. Controlan la cantidad y calidad en el acceso de los sitios patrimoniales. Esto se refiere a la necesidad de limitar el acceso a ciertos bienes de reconocimiento mundial o global. En cuanto al patrimonio de un sitio o región concretos, deberían de respetarse las necesidades y los deseos de las diversas comunidades o pueblos indígenas para restringir o administrar una región.
ya que en ellas van a determinar o hacer algunas prácticas culturales de conocimientos, creencias o actividades que desempeñan ellos en ese lugar. Bueno, ya para finalizar y sacar conclusiones de la lectura, básicamente nos incita a analizar la relación que hay entre el patrimonio cultural y el turismo, y a la vez nos dice que es muy compleja, ya que puede implicar conocer demasiados roles de factores que influyen. Además de esto, nos dice que la comunidad debe permanecer muy activa, ya que de ella depende el éxito de un proyecto turístico. Y pues por último, dice que es tiempo de dejar de insistir en la autenticidad y dedicar más atención a consolidar el sentido y valor de los bienes culturales que tiene cada uno de los pueblos. Muchas gracias. Listo, Listo, profe, ya profe, ya tenemos terminamos la nuestra presentación. presentación. No sé si podemos dar Deseamos dar inicio a a nuestra nuestra actividad. actividad. Nosotros Nosotros una una primera de preguntas. Se escucha retornado. profe, que hemos culminado con nuestra presentación. Y pues podemos dar inicio a la presentación de nuestra actividad, el cual es una especie de rueda con preguntas. Adelante. Listo.